Y dice la palabra del Señor así. Vamos a leerlos todos, ¿les parece? ¿Les parece? Vamos a leerlo. Entonces el 5 y el 6. 1, 2, 3. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Amén. Oremos. Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto en ella hay, nos alegramos una vez más, nos regocijamos en el poder venir delante tuyo en esta mañana, poderte dar las gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, de poder venir con el deseo y el aliento de agradarte, de adorarte, de escuchar tu palabra, de conocerte a través de ella, de crecer a través de tu palabra, bendito Padre. Gracias y oramos de que en esta mañana nuestra mente esté despejada, que si hay algo que esté perturbando nuestro pensamiento, como lo decía mi hermano hace un momento, nada mejor que tu Santo Espíritu para ayudarnos y permitir que esté dispuesta a recibir de ti la enseñanza que necesita nuestra alma y nuestro corazón. De esta manera te agradecemos y oramos que sea administrando a nuestra vida, a nuestro corazón, y que lo que aquí podamos ver y extraer sea también colocado en práctica. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hombres y mujeres hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos capítulo 3, versículo 5, y hablamos, y el tema que hemos venido tocando es la conducta o el comportamiento de la mujer piadosa, de esa esposa piadosa. Y como lo dije anteriormente, varios versículos nos ha dedicado, 6 versículos nos ha dedicado Pedro a esto. Gran énfasis. Y el contexto que estamos viendo es que Pedro se está dirigiendo a estas mujeres, a estas hermanas en Asia Menor, en las cuales también estaban sufriendo, igual que sus esposos, creyentes, algunos, otros no, persecución y humillación, y enfrentarse a un mundo hostil, como era el mundo grecorromano que se encontraba allí, su cultura. Ya hemos visto varias razones de cómo se comportaban ellos, cómo era su cultura, cómo era su forma de actuar. En los versículos anteriores resaltábamos del versículo 4 y el 3 que la mujer, y Pedro está llamando a que debía adornarse y hacerse bella cada día. Pero debíamos de tener en cuenta que este adornarse y verse bella cada día no era el exterior, sino que la gran preocupación que estas mujeres deberían tener era el de adornarse y verse bellas, pero interiormente, en el alma, en el corazón, y que en eso deberían dedicar su tiempo, sus pensamientos, en cuanto a verse bellas. Y hacíamos un ejemplo en cuanto a la aplicación que hacíamos, era en cuánto tiempo pasar en el espejo y cuánto tiempo pasar verdaderamente en la palabra. Cuántas veces se detiene y se observa en cómo se ve exteriormente, en una arruguita, ¿cierto?, en una mancha, pero no se detiene a mirar cómo se está conduciendo y cómo está su vida, su alma y su espíritu delante de Dios. Y veíamos que esto, el preocuparse en esta área, era lo que verdaderamente iba a trascender. No era corruptible, sino que este ornato iba a ser ¿qué? Como lo dice la palabra en el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, tranquilo. Y esto es lo que debe adornar verdaderamente a una mujer. Que en cualquier circunstancia que se encuentre de su vida, ¿cuál debe ser su reacción? ¿La angustia? ¿El estrés? No, apacible, tranquila. Y esto le ayudará a pensar y a resolver los problemas de su hogar.
Y aquí veíamos que en contexto Pedro está hablando a mujeres que tal vez sus esposos eran incrédulos, inconversos. Tal vez habían creyentes allí, pero también podrían haber inconversos. Y a él, a esta clase de hombres, Pedro se está refiriendo a ellas, a ganarlos con la conducta, a ganarlos con su forma de vivir, a ganarlos con su forma de hablar. Y este era el contexto. No, tampoco Pedro está diciendo que las mujeres no deben preocuparse por su arreglo externo, sino que no fueran al extremo, al límite, porque por lo general el ser humano tiende a buscar los límites. Si no es una cosa, entonces ya se va al otro extremo y se va y se inclina hacia el otro. Y sí es necesario, la mujer debe arreglarse. La mujer debe adornarse, relucir bella. ¿Para quién? Para su esposo. Que al llegar a casa, él sienta la satisfacción de ver y encontrar a una mujer bella que se alista para él, así como alista su entorno. Que no haya polvo, que la cama no esté extendida. ¿Qué más piensa la mujer? Ayúdenme, damas, esposas. Cuando el esposo está en el trabajo, en la comida, en la cena, en las velas, ¿cierto? En el postre, ¿qué más piensa la esposa? Ayúdenme, esa área no la puedo, ni se lo pregunté a mi esposa tampoco. ¿En cocinar? ¿Y qué más? ¿Solamente piensan en eso? Bueno, hay que pensar en las otras cosas. ¿Cómo me voy a ver? ¿Sí? Y como un pintor, como en un cuadro, ¿no? Que esto tiene que ir en el lugar correcto. Si es un árbol, si es el mar, cómo va a ser pintado, qué colores van a ir. Así también la mujer debe preocuparse por cómo se va a ver ella dentro de ese entorno de su hogar. Esto un poco para acordar y extraer lo que veíamos en el estudio anterior. Bien, entonces ya viendo esto, tenemos el versículo 5. Y ya nos ha venido hablando Pedro en cuanto a la conducta de la mujer, que debería ser sujeta a su esposo, aun si fuese inconverso, y en dónde debería estar el énfasis de su adorno. Sí, es, como lo dije, es importante el externo, pero es más importante y es eterno el de adentro, el del alma, el del corazón. Y hoy en el día de hoy estaremos observando de este versículo que Pedro está recurriendo y se está apoyando en mujeres del Antiguo Testamento. Pedro señala y Pedro va a dirigir a su audiencia, a los que están allí destinatarios de esta carta, a que pongan su mirada en las mujeres. ¿Pero a cuáles mujeres? ¿A las de la actualidad? ¿A las mujeres modernas? Está dirigiendo la mirada de estas mujeres hacia las santas mujeres del Antiguo Testamento. Es allí donde va Pedro a colocar el énfasis y va a colocarlas como ejemplo. Allí va a acudir Pedro. Y es ahí donde va a estar mirando y nos vamos a estar hoy fijando en algunas de las santas mujeres del Antiguo Testamento. Porque podría alguna hermana al leer este texto decir, bueno, pero ¿cómo se arreglaban las mujeres de ese tiempo? Porque aquí Pedro las menciona. Pero en el contexto vemos que la importancia y el énfasis que Pedro hace del alma. Así que vamos a ver conductas de mujeres del Antiguo Testamento que traen virtudes en ella, de las cuales una esposa piadosa debe imitar. Bien, ahora, otra cosa, habrán mujeres que dirán, pero en este tiempo, en la actualidad, pero ¿qué me puede aportar una mujer del Antiguo Testamento de tantos años atrás? Siglos. ¿Sí? ¿Qué me puede aportar una mujer de esa época?
que no tenía internet, que no tenía WhatsApp, que no tenía Instagram, ¿sí? Que no tenía YouTube. Se puede pensar en eso. Estamos en un mundo y en una actualidad más moderna. No es así, donde grandes celebridades usan esos medios para dar tips de cómo debe comportarse una mujer en este mundo y en este tiempo posmoderno. ¿Será que una mujer del Antiguo Testamento, imagínense, es que el Génesis, nos va a poder aportar algo? Y Pedro, que les está diciendo por medio de esta carta a las mujeres que piensan así, que está bien pensar así o que está mal pensar así, que está mal, porque es hacia ellas, hacia las que Pedro acude y las señala para que las miren. Bueno, entonces vamos a ver. Y la primera, o las primeras mujeres que quiero tomar como ejemplo son Cifra y Fua. ¿Recuerdan quiénes fueron Cifra y Fua? A excepción de un hermano que está por ahí. Cifra y Fua, esos nombres, ¿cómo no olvidarlos? Bueno, vamos, entonces voy a leerles Éxodo, capítulo 1, versículos 15 al 17, y se van a acordar de ellos. Cifra y Fua son las que están como ejemplo en esta mañana también. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Ahora, ¿quiénes son estas mujeres? Parteras. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces, primer ejemplo, desde muy temprano de la escritura nos comienza a narrar a dos mujeres, dos santas mujeres que, como lo dice la palabra, temieron a Dios. Y en el contexto sabemos que el faraón, por medio de su autoridad, comenzó a oprimir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, Dios estaba con ellos. Y entre más lo oprimían, sin embargo, ellos seguían trabajando y seguían siendo bendecidos por Dios en medio de esas circunstancias. Tanto así que el faraón toma la decisión: no, hay que matar a los varones de esta nación. Y encontramos en estas dos mujeres una virtud. Encontramos en estas dos mujeres algo que las destaca, y fue su obediencia. ¿A quién? A Dios. Antes que a los hombres, antes que al gobernador que estaba allí. Y este es un texto que puede ayudar para hablar en cuanto a lo que Dios opina del aborto, en cuanto al matar niños. Y junto a este podemos citar también al de Tito, cuando dice a las mujeres que deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos y a amar a sus hijos. Y hay muchos textos más para poder tener énfasis en esto y el respaldo para hablar en contra del aborto. Sin embargo, el contexto que nos está hablando aquí era de que este hombre mandaba matar a todos los varones, y estas dos mujeres firmes se mantienen temiendo a Dios, y lo que las hace a ellas virtuosas aquí y lo que las destaca es la obediencia. ¿Qué podemos aplicar a esto? ¿Y qué podemos extraer? Que aunque fueron cientos de años atrás, hoy en día la mujer piadosa, la esposa piadosa, necesita también tener obediencia a Dios. En un mundo donde sabemos que todo lo que Dios ha colocado, sus directrices, su consejo, las leyes la quieren ¿qué? Quitar, anular. Sin embargo, el temor de Dios en mujeres que tienen esta virtud y este arreglo
este adorno en su alma será de gran ayuda y exaltará en medio de todo. En cuanto a lo que en la sociedad hoy en día se ve, mujeres que se dejan llevar por las corrientes de este mundo, y aquí están estas dos mujeres. Ese adorno es uno del cual pueden pensar una mujer piadosa en tener, en la obediencia a Dios. Aquellas que se deciden ir a favor de la voluntad de Dios, aún en contra de aquellos que quieran disolver lo que Dios ya ha colocado y ha demandado. Ese es un adorno precioso. Ese es un adorno que delante de Dios será hermoso. Porque sabemos que la sociedad va en contra de la verdadera feminidad bíblica. Otro ejemplo, entonces el primero de ellos es que la mujer debe ser obediente. Y muestra tenemos de estas santas mujeres. Otro ejemplo y otra santa mujer que hemos llamado en esta mañana, a la cual también Pedro nos lleva a mirar, es a Ana. Y de Ana sí sabemos algo, ¿no? La podemos recordar fácilmente. Ana fue la madre de Samuel. ¿Qué texto resalta en cuanto a la historia de esta grande mujer? Está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 15, que dicen así: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino, ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Contexto de la vida de esta mujer y de este pasaje de la Escritura. Ana es la esposa de Elcana. Elcana tenía dos mujeres. Una de ellas, Ana, como ya lo dije, y otra, Penina. Pero ¿qué pasaba con Penina y con Ana? Penina tenía hijos y Ana no. Y cuando se reunían, la segunda mujer, Penina, o la otra que hemos nombrado aquí, ella, Penina, hacía algo hacia Ana, y era amargarla, era entristecerla y era enfurecerla, porque ella sí tenía hijos y Ana no. Pero ¿qué encontramos de Ana en especial? ¿Qué podemos ver en este contraste y en este contexto que nos está hablando aquí en cuanto a estas dos mujeres? Y tenemos que entender que en la cultura judía el no dar hijos para una mujer era algo vergonzoso, era inclusive tomado como una afrenta de parte de Dios, un castigo de parte de Dios, porque el deseo de toda mujer hebrea era poder traer y dar a luz a aquel que se prometía en la palabra. Y obviamente el deseo de toda mujer y esposa era darle un hijo a su esposo. Ana no tenía esto. Penina sí se le había concedido el dar hijos. Pero ¿qué destaca esta mujer? ¿Qué virtud encontramos en Ana? Al ver y al conocer ya la historia y un poco de su contexto.
que en medio de su sufrimiento, ¿qué hace ella? Se dirige a Dios. Al dirigirse a Dios, pide el favor de la intervención de Él, que le diese un hijo. Y algo que me llama mucho la atención en cuanto a esta historia es ver cómo ella lo hace pensando en que lo que pedía a Dios iba a ser para la gloria de Él. Y es por eso que el hijo que pide a Dios se lo dedicaba a Dios. Hermoso, ¿no? Y vemos más adelante en cuanto a Ana que en el capítulo 2 del mismo libro de Samuel encontramos una adoración y una exaltación hacia Dios, dada la respuesta que recibe de Dios, de que ella pudo concebir, tuvo a Samuel dedicado a Dios. Y es un pasaje hermoso y es un capítulo precioso de cómo se expresa Ana en gratitud hacia Dios y cómo le exalta por su respuesta. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos aplicar? ¿Qué podemos decir de Ana para una mujer y una esposa piadosa? ¿Qué adorno interno está aportando Ana a las mujeres para hoy en día tomarlo? Y bien, podemos ver que lo que ella está colocando allí en ese tocador de adornos espirituales y del alma es el de que todo cuanto una mujer piadosa pide a Dios debe ser para la gloria de Dios. Y podríamos también pensar, lo que estás pidiéndole hoy a Dios, lo que hoy estás llevando en oración a Dios, ¿es para que Él sea glorificado o es para satisfacer tus propios deseos, tus propios caprichos? Es bueno pensar en esto. Ana atribulada, Ana entristecida, y lo que hace es ir a Dios, orar, no importando lo que pensara, y va a Él y le pide a Dios un hijo que iba a dedicar a Él. Lo que estás pidiendo a Dios hoy es para que lo engrandezca en tu vida como cristiana, a Él y los que alrededor van a ver eso hecho, es para la gloria de Dios. Aporte que da Ana y virtud. Otra mujer, y se encuentra en Ruth, el libro de Ruth, y vamos a hablar de Ruth y sabemos quién fue Ruth, ¿no? Ruth capítulo 1 versículo 15 al 16. ¿Qué adorno nos da esta mujer? Dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Noemí está hablando a Ruth. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Este es un pasaje que se puede exaltar de este libro de Ruth. Pero ¿cuál es el contexto de Ruth? ¿Qué pasa con la historia de ella? ¿Cómo es su vida para llegar a estas palabras? Bien, aquí hemos nombrado a Noemí. Noemí, casada con su esposo, tienen 2 hijos, uno de ellos Malón y el otro Kelión. Y en un momento de la vida, el esposo de Noemí muere. No solamente muere él, con el tiempo mueren sus hijos, quedando viudas sus esposas, las nueras de Noemí. Y es en este contexto donde Noemí les dice: vayan, vuelvan a sus lugares de origen, rehagan sus vidas, porque aquí no hay esperanza a mi lado, no hay nada que hacer.
Pero hay una actitud que resalta en medio de esta historia, y es la actitud que toma Ruth, porque la otra mujer se va, despide a su suegra, le da un beso y se va, pero queda Ruth ahí y da estas palabras: donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Quedando ella viuda, decide quedarse con su suegra, acompañarla. Pero ¿qué destacamos de esta mujer? ¿Qué virtud y qué adorno para la mujer de hoy en día podemos ver? Del cual pueden ustedes tomar de ese tocador y llevarlo a su corazón. Vemos en Ruth características como su lealtad. ¿Lealtad a quién? A su suegra. Y aunque muchos no lo quieran, cuando uno se casa, cuando la esposa se casa, los padres de su esposo o de su esposa pasan también a ser como padres. Aunque hoy se hable tan mal de la suegra, pero no, debe ser así. Y noten la lealtad de esta mujer hacia él, a no abandonar a su suegra, sino a ser sumisa. Eso es lo que se destaca de ella: su sumisión, su actitud agradecida con Noemí, su humildad, su respeto ante toda autoridad, su obediencia voluntaria, porque todo lo vemos en ese libro, es muy corto, así que si quieren leerlo en casa van a ver todas estas virtudes. Su obediencia voluntaria a la enseñanza bíblica impartida por la anciana, que era su suegra, Noemí. Esta mujer toma ese adorno y lo tiene en su corazón y lo deja plasmado en la palabra para que sea hoy útiles para las damas y mujeres piadosas que hoy se están preparando para ser esposas, que hoy ya son esposas y que hoy deben enseñar a otras a ser esposas. Aplicación de esto: el adorno que encontramos en Ruth para una mujer piadosa es el de un corazón que frente a cualquier circunstancia no cambia. ¿Hubiera sido fácil cambiar de actitud para Ruth? Claro que sí. Lo tomó la otra, la cuñada. Ella se devolvió, despidió a su suegra y se fue. Ruth no cambió su corazón. Tantas circunstancias hoy se enfrentan a diario nuestras esposas. ¿Sí? Tantas circunstancias hoy se ven, pero el corazón debe ser siempre como firme en medio de cualquier circunstancia, con estas características. No cambia, se mantiene leal, se mantiene firme. Un corazón enseñable. La virtud y el adorno de una esposa de esta era o de esta actualidad es de una mujer que se deja enseñar. Y vamos una vez más a Tito, y Tito dice a las mujeres ancianas que enseñen a las más jóvenes, y las más jóvenes, ¿qué hacen? Se dejan enseñar. Son enseñables. Y vemos cómo a lo largo de ese libro Noemí está dándole directrices y le está guiando a Ruth cómo debía comportarse, cómo debía actuar. Y vemos a una Ruth rebelde, no. Vemos a una Ruth acogida a su cultura y a sus raíces para no obedecer lo que Dios estaba diciéndole por medio de Noemí de lo que debía hacer. Vemos una mujer que está aquí. Y algo más. La mujer piadosa de hoy, su adorno interno es el de reconocer la autoridad que sobre ella tiene. Dos virtudes que nos deja ver. Para aplicarlo, para verlo, aunque podemos extraer muchas más, pero dado a las otras mujeres que tenemos, pues acorto hasta aquí. Entonces dice así: un corazón enseñable. Te estás dejando enseñar por la palabra, te dejas enseñar por otras mujeres que son creyentes, que tal vez han atravesado por circunstancias por las que hoy estás atravesando.
o simplemente Dios las está usando para guiar y dirigir su comportamiento en el hogar como esposas. Otra mujer a la cual Pedro nos señala ya en el Antiguo Testamento es Esther. La Magdalena. Bueno, de Esther tenemos, vamos a ir hasta Esther. No lo iba a leer, pero el tiempo nos alcanza. Así que los invito, vamos a Esther. Antecitos, mucho. Y vamos a ubicarnos en Esther, capítulo 4, versículo 10, para los que están tomando apunte. Capítulo 4, versículo 10, se dice de Esther: entonces Esther dijo a Atag que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Algo que podemos ver, contexto de esta situación: el pueblo judío corría peligro por la mano de un hombre malvado llamado Amán, quien da un edicto y manda a matar a todos los judíos. Manda a matar a todos los judíos. Ese es un decreto que él da, y Esther toma una decisión en medio de esa circunstancia. Y la decisión que Esther toma es la de ir delante del rey. El rey la atiende, pero vemos que lo que leíamos hace un momento, aquella persona que iba ante el rey sin ser invitado, ¿qué pasaba? Moría. Sin embargo, esta preciosa mujer, que hace, envía a Mardoqueo un mensaje, y el mensaje contenía lo siguiente: 4:10, acá dice: entonces Esther dijo, versículo 11, versículo 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Aquí va la respuesta de Mardoqueo: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y aquí hay una pregunta que destaca este libro: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ahora ella otra vez envía una respuesta: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Noten, ella tomó la decisión, y aún en contra de lo que decía de la ley y corriendo su propia vida a peligro, que hace, decide ir a rescatar y a salvar a los judíos. Esto lo encontramos aquí. Y viendo esto, finalmente Esther logra entrar ante el rey. Esther capítulo 7, versículo 3, y se dice que ella entró allí, habló con el rey la atendió, y ella le explica lo que hizo Amán. Y el rey le pregunta: ¿y quién fue ese hombre quien dio este veredicto, quien dio esta orden de matar a los judíos? Y Esther le dice: fue Amán. ¿Qué hace el rey? Manda a matar, a ahorcar a Amán. Destacable de esta mujer
adorno interno para las mujeres piadosas de hoy en día, el valor que tuvo para interceder por su pueblo en momentos difíciles y que salvarlo. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Yo no soy reina, no tengo, pero sí tienes un hogar. Y en ese hogar se necesita valor. ¿No es así? Se necesita valor para interceder, se necesita valor para actuar en medio de este mundo hostil. Y es así como ella debe interceder también por los suyos. Intercede por sus hijos que tal vez están como descarriados, que tal vez no tienen a Dios en cuenta, y está intercediendo por ese esposo que tal vez es inconverso, tal vez es creyente, pero que le ha venido y le ha tocado vivir junto a él el desánimo. ¿Qué debe hacer una mujer así? Llenarse de valor, ir a Dios y interceder por ese hogar, por ese hijo, por esa familia. ¿Lo estamos haciendo? ¿O están renegando? Es bueno saber virtud de esta mujer, adorno en ese tocador del alma, valor. Proverbios 31, versículo 25 al 26 dice: fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría. ¿Abrió su boca con sabiduría Esther? Sí. ¿Abres tu boca con sabiduría? Y la ley de clemencia está en su lengua. Y esto es para hacer frente al futuro que nos trae tantos inesperados y tristes momentos como retos. ¿Y qué virtud y qué adorno debe haber en esa esposa piadosa? Valor. Amén, ¿cierto? Una más y ya, Abigail. Es otra más que podemos leer de ella. No voy a leer el texto, que sí lo voy a decir. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Es todo un capítulo que nos habla de la historia de esta mujer, Abigail, y su esposo Nabal, perdón. Necio es el nombre. Y de esta mujer tenemos también que ver un adorno hermoso, y es el de la prudencia, es el de la sabiduría. Contexto de esta mujer: tenía a su esposo se hacía cargo del negocio, de las cosas, de en cuanto a la economía de su casa. Sin embargo, un día llega David, envía a sus hombres, y ellos van a donde el esposo de Abigail, Nabal, y les dice: mira, nosotros hemos cuidado de ustedes, de sus animales, de sus tierras, pero ahora necesitamos que nos den algo para consumir, para comer, para fortalecernos en medio de las circunstancias que nos encontramos. ¿Cuál fue la respuesta de Nabal? A ustedes no los conozco, ¿quiénes son estos? Vaya palabra tan necia. Y vuelven otra vez los hombres, y otra vez Nabal da la misma respuesta. Sin embargo, detrás de toda esta historia había una mujer a quien uno de sus siervos, de su esposo, va a ella y le cuenta lo sucedido. Y David se enfurece, y David dice: pues vamos a arremeter contra la casa de Nabal. Y esta mujer, en medio de esa circunstancia, procede con prudencia, procede con sabiduría, y dice a sus criados: alisten esto, alisten esto, alisten esto, y háganselo llegar al rey. Y es así como la historia nos narra. Y luego ya tiene un encuentro con David, donde le pide a él por su casa, por su hogar. Pero cuando ella regresa a casa, encuentra a su esposo necio en una fiesta. Y en ese mismo evento él muere. Pero lo que digo, el adorno que esta mujer aporta es su prudencia
su sabiduría para actuar. Ahora bien, alguien dijo, Abigail es la excepción de actuar así. Pero hay algo más que ya Pedro nos va a invitar, y es a ver a otra mujer grande que también coloca un adorno precioso a las mujeres piadosas. Instruye a que lo tomen. Y con esto Pedro cierra el consejo a las esposas. Y es en el versículo 6 de Pedro 3. Y le dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ya hemos visto mujeres que les han aportado en cuanto a la belleza del alma. Y ya si algunas ignoraban en cuanto a algo que habían dejado decorar su alma y retomarlo allí. Ahora Pedro nos está dirigiendo a nombrar a las santas mujeres del antiguo. Y continúa nombrando a las santas, pero ahora se dirige solo a una, y es a Sara. Y en cuanto a Sara, Pedro tiene en su mente un pasaje, Génesis capítulo 18, versículo 12, donde dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo, y noten el énfasis, siendo ¿quién? Mi Señor. Ahora, yo leí a mí, qué interesante que Lucía me dijera así, sí, Señor. Mi Señor. Pero no es eso lo que el texto quiere decir. No es que ahora van a llegar y ya no van a decir amor, ni amorcito, ni gordo, ni flaco, ni como le digan. Sino que aquí este texto está hablando en cuanto al respeto que debía tener hacia su esposo. Aunque no está mal que nos digan mi Señor. Pero bien, entonces ahí está. Pues lo que Pedro está queriendo decir y tiene en mente es ese pasaje. Y el consejo que les está dando, y para cerrar la idea, es que las mujeres debían estar sujetas a sus maridos. Y habla, y nos habla, y hemos visto los versículos, para llegar al 6 y colocar y directamente nombrar a Sara, a ella como ejemplo. Esto nos habla en cuanto al respeto que debía y debe haber en un hogar, de la mujer hacia su esposo. Obviamente del esposo hacia la mujer también debe ir algo, que también es una debilidad, y lo hablaremos en el próximo versículo. Esto es lo que se espera, pero algo más se dice de Sara, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Así que como Abraham es el padre, Sara es la madre espiritual de todos aquellos que van y colocan su fe y su vida a los pies de Cristo. Textos para respaldar esto: Isaías 51, no lo voy a leer, versículo 1 al 2, Romanos capítulo 4, versículos 11 al 12, Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, y vemos de qué manera entonces Pedro ha colocado a Sara como madre, ejemplo, y cómo Sara está allí como colocándose, puesta allí, dando muestra de cómo una mujer debe respetar a su esposo. Y termina ya este versículo diciendo: si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Tal vez estas mujeres tenían que enfrentarse con hombres rudos, hombres incrédulos, hombres que no sabían el mandato de los hombres de parte de Dios para con sus esposas, por la ignorancia que habían ellos. Sin embargo, aquí, frente a toda circunstancia, el deseo de la esposa debe ser el de colocar su confianza en Dios. Y al colocar su confianza en Dios, ella colocará su conducta conforme a la voluntad de Dios, y no temerá qué circunstancias vengan a raíz de obedecerle a Dios, sin temer ninguna amenaza. Habrá momentos difíciles por obedecer a Dios,
¿Qué creen ustedes? Sí, todos los enfrentamos. Y hay hombres ásperos y duros y difíciles. Sin embargo, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Excepción de este texto. ¿Cuál sería? Si la vida corre peligro, si hay maltrato y si se va más allá. Y en tiempos ahora donde hemos visto tantos homicidios que las noticias resaltan, y cuánto más en esta pandemia, ¿no? Donde se tuvieron que ver las caras por fin. Porque recordemos que la liberación femenina lo que las ha tenido es afuera del hogar. Y ha sido difícil poder contemplar la comunión dentro del hogar, en familias donde solo se ven en la noche. Pero son momentos difíciles, hay hombres ásperos, hay una sociedad que está enfrentando esta crueldad, y es allí donde es necesario que si la vida está en peligro se debe tomar otras decisiones, obviamente con la debida dirección y el debido consejo, bueno, bíblico por supuesto. Bueno, mis hermanas y hermanos, esto ha sido lo que Pedro nos ha dicho hasta aquí. Nos ha hablado en cuanto a la sumisión, nos ha hablado en cuanto a la conducta de la mujer, su adorno. ¿Y qué esperamos de ver estos versículos? Que vayamos con un corazón humilde y frente a estos versículos vayamos al Señor. Y si hay algunos adornos que se han dejado por colocar a otros, pero los que se han dejado son los que el Señor desea ver, vayamos a Él en arrepentimiento, con humildad, diciéndole las mujeres al Señor, las esposas: necesito decorar mi alma, necesito embellecer no lo externo, sino lo interno. Amén. Oremos. Precioso Dios, te damos una vez más gracias en esta mañana por tu grandeza, por tu fidelidad, por tu amor que has tenido para con nosotros, tu paciencia, y el cómo tú nos dejas en las manos este tesoro tan grande que es tu palabra, en el cual al ver nuestros pasos que se están dirigiendo hacia el lugar que no es correcto, está allí para hacer lámpara y alumbrar nuestro camino, ese camino que tú deseas que andemos. Gracias por tu consejo en esta mañana, gracias porque sabemos que a través de él has redarguido nuestros corazones, hemos podido ver y hemos podido examinar nuestra alma y ver de qué manera muchas veces se presta atención a otras cosas que no son las que tú demandas. Has hablado hoy a las mujeres, has hablado hoy a aquellas esposas que necesitan ser un ejemplo para otras generaciones que vienen, pero amparadas y mirando hacia las mujeres santas del Antiguo Testamento. Precioso Dios, que hallemos en medio de esta cultura hostil, en medio de este mundo que da la espalda a tu palabra y a tu consejo, hombres, mujeres, que con valor, que con obediencia, que con un corazón enseñable, que con decisión deciden hacerle frente a esta sociedad por agradarte a ti, para tu gloria, Padre. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.